Total Sports me enseñó un video en el que aparentemente sí hay un contacto sobre el delantero de Cruz Azul, pero yo me quedo con la mía. Ayer no vine al programa, pero sigo sosteniendo que no había penal. Que no había penal. No quiero decir con esto que se haya ayudado de manera premeditada a Cruz Azul, pero lo que sí quiero decir es que el arbitraje en México es muy, pero muy malo. Y una decisión errónea puede dar al traste con una temporada magnífica, como la del Guadalajara, que ayer fue mejor que Cruz Azul. ¿Cierto? Muy cierto. Pero ¿sabes algo? Este Chivas, que va muy bien, y a mí me ha venido sorprendiendo, hay que tener cuidado en ese tipo de partidos con tanta presión. Y no tanto porque voy a cerrar en casa, porque con mi gente, sí es su estadio, sí es su casa, porque claro jugó ahí muchísimos años. Por supuesto, hasta Milito salió a decir, vamos a nuestra casa y con nuestra gente a cerrar el partido. Pero ¿sabes algo? Hablando del arbitraje, qué horror. Yo ya no quiero en realidad hablar del arbitraje, o sea, ya estoy harta, pero que hay veces todavía que incluso cometan o no errores en la cancha, luego se desquitan o se dan cuenta de un error y luego se desquitan con el rival. O sea, como diciendo, bueno, déjame ser parejo, ¿no? Ya la regué aquí. Muchas veces hacen eso. Pero bueno, lo que decías ahorita del contacto, para mí fue, a ver, es un deporte de contacto, ¿no? Claro. Un mini contacto. Pero a mí me parece que querían que la llave, la ida, se fuera así con este resultado. ¿Premeditado? Pareciera que quieren esto, los árbitros, claro. o la necesidad, no sé, los intereses, pero pero Chivas, a Chivas le mancharon su juego. A Chivas le mancharon su juego, ¿eh? Pero ¿crees que de manera no por ese penal. premeditada? Ayer lo dije. Desde mucho antes, con la roja que le debieron haber sacado a Évere. Sí. El partido entero iba a cambiar con la falta de ese jugador, por supuesto, pero como era el centro delantero, casi lo pusieron, obviamente no es su posición natural, no podían jugar sin él. Y luego el penal, no podían jugar sin él. Fuego a la hoguera, ¿no? Sí, pero el tema es que después no lo expulsan a Évere, que sí, para mí era expulsión, y le hacen el penal y el tipo tira el penal y empata el partido. ¿Sí me entiendes? Digo, esas son las consecuencias de circunstancias que se van concatenando. Claro. Ahora, yo creo que Milito, con los recursos que tiene, ha tenido un aprovechamiento extraordinario. Porque digo, la verdad que el tipo le han sacado 5 jugadores, ¿no? Y el tipo con otros 5 mete el equipo, lo tiene ahí, fue mejor que Cruz Azul, claro que fue mejor. Y fue mucho mejor que Tigres en la vuelta. Y fue mejor que Tigres en la vuelta. Entonces, por eso yo ayer comentaba, para mí este equipo de Milito, que para yo, chapó, ojo, chapó. Sí. Porque aparte un tipo que habla bien, un tipo que jamás se le va para nada contra nadie, no habló mal del arbitraje, el tipo se quedó callado, ¿estás de acuerdo o no? Pero es un tipo que ha manejado una línea, ¿no? Para el discurso a la gente, y me imagino que el plantel es la misma línea. Somos un equipo que tiene que luchar, que tiene que pelear, que tiene que meter, ¿me entiendes? Y me parece a mí que hay rendimientos individuales hoy en Chivas, ¿no?, que son muy buenos. Porque ha mantenido expreso algo que muchos equipos pierden en estas fases definitivas del torneo, que es la humildad. Le quitaron a 5 futbolistas muy importantes, pero supo sustituirlos. Y todos pensamos, o cuando menos este servidor y varios de los que estamos aquí, que Tigres lo iba a echar, porque le pasó por encima en la ida, pero supo reinventarse, lo hizo muy bien en la vuelta, le pasó por encima a los Tigres, que fueron una caricatura de equipo, con todo respeto, ¿no? Se mostró como equipo chico, Tigres en el partido de vuelta, y hoy Guadalajara está a las puertas de una final después de mucho tiempo. ¿Crees que pueda conseguir ese anhelado título el equipo del Guadalajara, que en mi opinión, Juanjo, es el cuadro que mejor juega a la pelota en este país? ¿Tú coincides? Sí, totalmente. No soy hincha de Chivas, pero quiero fervientemente que Chivas salga campeón en este certamen por varios motivos. Primero, porque lo dije siempre, Milito para mí es un entrenador, es un señor entrenador. Por suerte está dejando de lado la mala imagen que había dejado en Chivas también Fernando Gago. Faltándole el respeto a la profesión y al club, mintiendo y yéndose por la puerta de atrás. Milito, una vez que agarraba el desafío, se iba a querer quedar, y creo que más allá de los argumentos futbolísticos que los tiene este equipo y de potenciar un plantel que estaba, ¿no? Porque también esa es otra cosa. Las mismas limitaciones que antes creíamos que eran
absolutamente descalificantes para Chivas, como por ejemplo no poder contratar extranjeros, la verdad es que Milito no lo pone como excusa, no pone como excusa ni eso, ni tampoco que le hayan sacado 5 jugadores en la recta final del torneo, pero creo que más allá de sus argumentos futbolísticos tiene una doble motivación este Chivas de Milito. La primera, el tema de quedar en la historia, ¿no? Hace mucho que Chivas no es campeón y que ya se decía que este equipo no iba a poder volver a ser campeón porque Chivas no podía contratar de afuera. Bueno, esa es una motivación, quedar en la historia. Y la otra, siempre se dice, para armar un equipo campeón, un gran equipo, hay que tener un enemigo en común. Y creo que Chivas lo ha divisado con esto de me saca el medio plantel. Que esa sea mi principal motivación, claro, para decir vamos a ganar igual. Y yo ayer a Milito lo vi metido como no había visto metido a nadie. Los dos delanteros de Guadalajara había que dejar fuera de la jugada a Pío Villadita, porque normalmente son centrales muy intensos que te anticipan, que te muerden, que no te dejan acomodarte, y Guadalajara en varias ocasiones dejaron fuera de la jugada a estos centrales y por ahí se abrieron los espacios. Entonces eso fue muy clave para Guadalajara. Y después de eso vimos todavía más acciones, que eso es lo que decíamos, ¿no? Fue un buen partido. Sí, sí. Dita por poco hace un golazo, o sea, Por le pega poco, muy bien. Sí. ¿No? Es que Qué buen muchos defensa, momentos, ¿no? Sí, sí. Dita sí va al Mundial sin duda, ¿no? ¿O no? Habrá que ver. No sé. Se dio la O sea, prelista. porque estás hablando de Se dio Miera. la prelista ya con los 50 y tantos jugadores. Falta Bueno, que sí, quede no. la definitiva. Creo que hasta el pibe de Valderrama está ahí. O sea, ¿no? Imagínate. El Tino Asprilla con el que jugaste ahí en el Atlante también, ¿no? Sí, están todos. Sí, pues sí. Ahora, el partido tuvo varios momentos, ¿no? Muy interesantes, porque también desde el arranque veías a Cruz Azul por banda derecha, lo que estaba generando con Paradela, y a Chivas lo que le costaba defenderse en esa zona con el experimento del Oso González. Y después Chivas daba la impresión de que incluso pudo haber hecho más goles al cierre del primer tiempo. Ya en el segundo no hubo tanto espectáculo de la misma manera, pero sí al final hubo mucha intensidad. Y cualquiera lo pudo haber ganado. Sí, me parece que Cruz Azul hacia el final es mejor, ¿no? Sí. O sea, somete a Chivas, por eso los centrales jugaban ahí afuera del área, que se da el disparo de Dita, y es verdad, por fuera los dos eran capaces de hacer daño, ¿no? En los centros laterales, Chivas con sus 2 nueves y del otro lado, sí, a pesar de que no había un 9 fijo en Cruz Azul, bueno, nominal, vamos a decirlo, porque de hecho hacia el segundo tiempo hacen esta modificación de... El fútbol mexicano está que arde en estos días de liguilla, y cuando llegan las semifinales todo se pone más intenso, más apretado, más de todo. Las emociones se desbordan, los aficionados viven cada jugada como si fuera la última, y los equipos se juegan literalmente el sueño de toda una temporada en 90 minutos que pueden definir glorias o fracasos. Chivas y Cruz Azul están protagonizando una de esas series que quedan grabadas en la memoria, de esas que generan conversaciones en las taquerías, en las oficinas, en cada rincón donde hay alguien que ama este deporte. El rebaño sagrado viene mostrando una cara totalmente diferente bajo la dirección de Gabriel Milito, un argentino que llegó para revolucionar no solo la forma de jugar, sino también la mentalidad de un plantel que había perdido el rumbo en torneos anteriores. La conexión que ha logrado con los futbolistas, con la directiva y especialmente con la afición es algo que pocos técnicos habían conseguido en Guadalajara en los últimos años. Pero esta semifinal no ha estado exenta de polémica. Todo lo contrario. El arbitraje se ha convertido en un tema central, las lesiones siguen golpeando al equipo rojiblanco y las ausencias por convocatoria a la selección mexicana para el Mundial han dejado al plantel bastante mermado. Sin embargo, Chivas sigue de pie, sigue peleando y llega a este partido de vuelta en el Estadio Jalisco, con la ilusión intacta de meterse a una final que toda la afición está pidiendo a gritos. La serie está empatada 2-2, pero el Guadalajara tiene la ventaja deportiva por haber quedado mejor posicionado en la tabla regular, lo que significa que hasta con un empate clasificarían. Pero conociendo a Milito y su filosofía, quedarse esperando el empate no está en sus planes. Dejen su like y su comentario sobre todos los temas que vamos a platicar aquí. Vamos a comenzar hablando primero sobre la movida más interesante que hizo Gabriel Milito de cara a este partido decisivo contra Cruz Azul. El técnico argentino le pidió a las barras oficiales de Chivas, específicamente a la Irreverente, que se presenten este viernes al entrenamiento en el Estadio Jalisco. Sí, leyeron bien. Entrenamiento a puerta abierta por petición expresa del profe Milito. Esto no es algo que se vea todos los días.
y demuestra el tipo de conexión que el entrenador quiere mantener con la afición en un momento tan crucial. El rebaño necesita sentir ese calor, esa energía que solo los aficionados pueden transmitir, y Milito lo sabe perfectamente. No es casualidad que haya tomado esta decisión justo antes del partido más importante del semestre. El argentino entiende que el fútbol no solo se juega en la cancha, también se juega en las tribunas, en el corazón de la gente que vive los colores rojiblanco con una pasión que va más allá de cualquier resultado. Y hablando de mentalidad, Milito dejó muy claro después del partido de ida que su equipo no va a salir a especular con el empate, aunque ese resultado les dé el pase. El técnico quiere que Chivas salga a buscar la victoria desde el primer minuto, manteniendo la misma filosofía de juego que los llevó hasta estas instancias, a pesar de todas las bajas que han sufrido. En conferencia de prensa, el estratega evitó hablar del arbitraje, manteniendo esa línea de profesionalismo que ha caracterizado su gestión, pero internamente el mensaje fue claro. Enfoque total en ganar, sin distracciones, sin excusas. El lema que manejó el club en redes sociales dice todo: con todo y contra todos. Milito también mencionó la importancia del Estadio Jalisco, un inmueble histórico que, aunque ya no es la casa principal del Guadalajara, tiene una mística especial que puede convertirse en un aliado fundamental para este partido definitivo. Yo creo que esta decisión de abrir el entrenamiento es brillante porque conecta emocionalmente al plantel con la afición justo cuando más lo necesitan. Ahora vamos a hablar sobre el contexto de esta semifinal que tiene a todos con los nervios de punta. El partido de ida terminó empatado 2-2 en el Estadio Azteca, un resultado que en papel favorece a Chivas, porque tienen la ventaja del criterio de desempate gracias a que quedaron mejor posicionados en la tabla durante la fase regular. Esto significa que si el sábado 16 de mayo, a las 19:07 horas en el Estadio Jalisco, vuelve a haber empate, el rebaño avanza directo a la final, pero aquí hay un dato que no se puede ignorar. Cruz Azul eliminó a Chivas en los cuartos de final del Apertura 2025, una serie que quedó marcada en la memoria de todos los aficionados rojiblancos porque Chicharito Hernández falló el penal que hubiera dado la clasificación. Ese fantasma del torneo pasado podría estar rondando, aunque los jugadores del Guadalajara aseguran que no piensan en revanchas, sino en llegar a la final. José Castillo, uno de los defensores titulares, fue muy claro al decir que equipos de la jerarquía de Cruz Azul te hacen pagar muy caro cualquier desatención y que por eso es fundamental arrancar y terminar el partido con el pie en el acelerador. El zaguero también destacó que la victoria contra Tigres en cuartos de final fue un parteaguas para el equipo, porque demostró que trabajando con humildad y manteniendo la idea de juego se pueden lograr grandes cosas. Por su parte, Efraín Álvarez, el mediocampista creativo del equipo, negó que esto sea una revancha contra los cementeros. El 10 rojiblanco fue muy honesto al admitir que sí, Cruz Azul lo sacó el torneo pasado, pero que ahora el enfoque está totalmente puesto en llegar a la final y levantar el trofeo, no en ajustar cuentas del pasado. Álvarez también reconoció que la serie no está ni remotamente cerrada, que Cruz Azul va a venir con toda la intensidad y que los detalles pequeños serán los que definan el pase. Pensando bien, esta mentalidad de no engancharse con el pasado y enfocarse en el presente es exactamente lo que necesita un equipo en semifinales. Mudando de asunto, necesitamos hablar sobre la polémica arbitral que tiene a todo el mundo del fútbol mexicano dividido. Maximiliano Quintero fue el árbitro del partido de ida y su actuación dejó muchísimo que desear, especialmente para el lado de Chivas. Hubo un penal muy cuestionable que le marcó a favor de Cruz Azul, una jugada donde muchos analistas coinciden en que no había falta suficiente para señalar la pena máxima. Pero eso no fue todo, también hubo 2 jugadas que pudieron terminar en expulsión para jugadores cementeros y que Quintero simplemente dejó pasar. Una de esas faltas fue de Évere y la otra provocó la lesión de Richard Ledesma, quien ahora es duda para el partido de vuelta. El VAR, comandado por Sebastián Pérez Villalobos, tampoco intervino para corregir estos errores evidentes, lo que generó una ola de críticas impresionante. Y aquí viene lo más sorprendente. Cecilio de los Santos, nada menos que una leyenda del América, el archirrival de Chivas, salió a defender públicamente al rebaño y a explotar contra el arbitraje mexicano. En el programa Punto Final de Fox Sports, de los Santos no se guardó nada y llamó una basura a los árbitros, señalando que son 8 personas entre cancha y VAR
y que ninguna está haciendo bien su trabajo. El exfutbolista americanista fue muy específico al decir que todo fue en contra de Chivas y que Évere era quien cometió el penal, no al revés. Esto provocó que el propio Guadalajara se manifestara en redes sociales con mensajes contundentes, exhibiendo el mal trabajo de Quintero y el VAR. Y como si la historia no tuviera suficiente condimento, David Medrano adelantó que el árbitro designado para la vuelta sería Luis Enrique Santander, un silbante que viene de estar en el centro de otra polémica en los cuartos de final entre América y Pumas. De hecho, Santander fue removido de la semifinal de ida entre Pachuca y Pumas precisamente por cuestionamientos y presión mediática tras su actuación anterior. El historial de Chivas con Santander tampoco es nada alentador. En 27 partidos con él como árbitro, el rebaño solo ha ganado 9, empatado 5 y perdido 13. La última vez que pitó un partido del Guadalajara en Liga MX fue allá en 2022, en un juego de repechaje contra Puebla. Yo creo que la comisión de árbitros debería replantearse seriamente estas designaciones, porque después de toda la polémica de la ida, poner a un silbante, que también viene cuestionado, no parece la decisión más inteligente. Ya que hablamos sobre las polémicas y obstáculos, ahora tenemos que meternos de lleno en el tema de las lesiones y ausencias que tienen al plantel de Chivas bastante mermado. La situación no es sencilla para Gabriel Milito, quien ha tenido que hacer malabares para armar una alineación competitiva. Primero están las 5 bajas por convocatoria a la selección mexicana que va al Mundial 2026. Armando González, Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado. Perder a 5 titulares en plena liguilla es un golpe durísimo para cualquier equipo, pero Chivas ha sabido sobreponerse. Luego están las lesiones que han ido apareciendo partido tras partido. Daniel Aguirre, el zaguero mexico-estadounidense, sufrió un desgarre muscular en la jornada 17 contra Xolos y se ha perdido los 3 partidos de liguilla hasta ahora. Sin embargo, hay una luz de esperanza. El Guadalajara compartió un video en Instagram donde se ve a Aguirre haciendo ejercicios de fuerza, saltando por el balón, lo que sugiere que su regreso podría estar más cerca de lo esperado. Todavía no está confirmado si estará disponible para el sábado, pero el simple hecho de verlo entrenar ya genera ilusión en la afición. Por otro lado, Efraín Álvarez y Richard Ledesma terminaron el partido contra Cruz Azul con molestias físicas, y ambos son duda para la vuelta. Esto es especialmente preocupante porque son 2 piezas importantes en el esquema ofensivo de Milito. Hugo Camberos también se perdió la ida de cuartos contra Tigres por una molestia muscular, aunque después regresó a la banca. La realidad es que Chivas está literalmente peleando con el corazón y con lo que tiene disponible, y aún así se mantiene firme en la pelea por el título. Pensando bien, esto habla mucho de la mentalidad que Milito ha logrado implantar en el vestuario. En ese sentido, precisamos hablar sobre un caso particular que tiene a muchos aficionados rascándose la cabeza: Hugo Camberos, el juvenil rojiblanco, que antes de la llegada de Milito era una de las promesas más ilusionantes de la cantera. Prácticamente no ha tenido minutos en toda la liguilla. 0 minutos en playoffs, para ser exactos. Durante el Clausura 2026 disputó 7 partidos, todos ingresando desde la banca, completando apenas 148 minutos y marcando 2 goles contra León y Puebla. Antes de que llegara el técnico argentino, Camberos se había ganado un lugar en el corazón de la afición por su desparpajo, su habilidad y su personalidad en la cancha. Incluso hubo rumores de interés desde Europa y una posible venta millonaria, lo que retrasó su renovación contractual. Muchos pensaban que con un entrenador como Milito, conocido por potenciar futbolistas ofensivos y valientes, Camberos terminaría explotando definitivamente. Pero no ha sido así. El semestre pasado tuvo poco protagonismo, y en este torneo la situación no cambió mucho. Con las bajas por convocatoria a la selección, parecía que la gran oportunidad de Hugo había llegado, especialmente en liguilla, donde los espacios y la intensidad favorecen a jugadores de sus características. Se perdió la ida contra Tigres por una molestia muscular, pero regresó a la banca para la vuelta y no ingresó ni un solo minuto, a pesar de que Chivas necesitaba remontar la serie. Lo mismo pasó el miércoles contra Cruz Azul, un partido abierto, con muchos espacios, prácticamente ideal para un futbolista como él, y ni así Milito lo consideró. Claro, hay que reconocer que el presente colectivo respalda totalmente las decisiones del entrenador. Chivas eliminó a Tigres,
empató como visitante en la semifinal y está viviendo probablemente su mejor momento futbolístico en mucho tiempo. Pero la situación de Camberos sigue siendo una de las grandes incógnitas alrededor del equipo rojiblanco. Yo creo que Milito tiene sus razones y conoce mejor que nadie lo que necesita su equipo, pero también es cierto que en algún momento el juvenil necesitará minutos para demostrar si realmente tiene el nivel o si solo fue un destello pasajero.